El amor trasciende los muros y las fronteras. La providencia de Dios nos va guiando en todo el caminar de nuestra vida. Es importante que estemos siempre atentos a escuchar lo que Él nos va indicando, porque aunque nos alejemos en ciertos puntos, en ciertos momentos de nuestra historia, la realidad es que Dios siempre está ahí con nosotros. Y es que podemos pensar que los tiempos son caóticos, pero cuando los observamos y los vivimos con la mirada y la misericordia de Dios, entonces nos damos cuenta que todos los tiempos son bellos. Esto es Cuarto Piso, tercera temporada, donde cuentan las historias. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarles en este nuevo episodio de la tercera temporada de Cuarto Piso, donde cuentan las historias. Soy Armando Cavazos y los saludo con mucho gusto, agradeciendo también al equipo de Base 3 Estudio que hace posible este podcast que llevamos para ustedes. David Martínez, César Coronado, muchísimas gracias por su apoyo. Y recordarles que estamos en las redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook, Cuarto Piso con Armando Cavazos, y en Instagram, Cuarto Piso Armando Cavazos. A través de las redes nos pueden contactar, compartir sus sugerencias y sus comentarios. Y en este episodio me da mucho gusto saludar, y por fin se nos hizo ya tenerlo aquí en el podcast, a Monseñor Rogelio Cabrera López, arzobispo de Monterrey. ¿Cómo está, Monseñor? Muy contento, me da gusto poder dialogar contigo y al mismo tiempo es un diálogo también con aquellos que siguen este programa. Me da gusto escalar al cuarto piso, ¿verdad? Oiga, Monseñor, pues usted, fíjese, usted ya anda en el séptimo piso y vamos a ir platicando de eso. Ya me ha tocado en ocasiones anteriores, ¿recuerda usted aquel programa que se hizo rumbo a sus 25 años claro de que obispo, sí, que nos tocó por ahí arrancar, pero no habíamos platicado aquí en el podcast de Cuarto Piso? Usted nació en Santa Catarina, pero Guanajuato. Exacto. Sí, y muy joven, Monseñor, entra al seminario. ¿A qué edad entró? A los 10 años de edad. A los 10 años. Puede parecerle a los que nos están escuchando extraño y a lo mejor medio cruel, porque salir del hogar en la niñez pues tiene sus riesgos, pero creo que no era la institución iglesia la única que hacía esto, sino toda la sociedad. No era como actualmente que hubiera centros de formación y de estudio en cualquier parte de México. Si tú has oído, aquí en Monterrey había muchos internados para mujeres y muchos internados para jóvenes que venían de los pueblos porque no había secundarias y menos preparatorias en los pueblos, solo en las grandes ciudades. Esto trato de explicarlo porque tan temprana edad me tengo que ir al seminario para cursar la secundaria, porque en mi pueblo no había más que hasta primaria. Usted se va al seminario de Querétaro. Exacto. ¿Qué distancia hay de Santa Catarina, Guanajuato, al punto donde está el seminario? Bueno, ahora que hay ya carreteras pavimentadas, estamos a 1 hora y 20 minutos o 1 hora y media entre Santa Catarina y la ciudad de Querétaro. Pero hace 60 años la distancia práctica era mucho más grande porque eran caminos de terracería y se tardaba uno 3, 4, 5 horas de llegar desde mi pueblo hasta Querétaro. ¿Cuántos hermanos son en su familia? Fuimos una familia numerosa, como acontecía en ese tiempo, éramos 12. Actualmente vivimos 10 y seguimos siendo una familia muy unida. Alguien también le puede extrañar este número tan grande y preguntarse cómo es posible sobrevivir con una familia tan numerosa, pero yo siempre he creído en la providencia, que a nadie le falta. Lo que importa es amar y querer a la propia familia, y con el esfuerzo y todo se resuelve el problema. Por eso, siendo 12, gracias a Dios nunca nos faltó, como se dice, casa, vestido y sustento.
¿Qué número ocupa usted en los Yo 12? soy el sexto. El sexto a la mitad. A la mitad, exacto. Oiga, monseñor, y cuando se va a esta temprana edad, porque pues implica, como dice, distancias de 4 o 5 horas en aquel entonces, pues era estar lejos de la familia, no era como muchas veces ocurre. Incluso aquí todavía nos encontramos lugares que se hace 1 hora, pero pues van y vienen a la escuela o al centro de estudios, pero eso implicaba salirse de su casa por completo, como ya lo comentaba. ¿Y en qué momento, usted se va a estudiar la secundaria, pero en qué momento llega el llamado, o a partir de ahí ya tenía el llamado a la vocación sacerdotal? Mira, la vocación es un asunto intuitivo, no es un asunto tan razonable ni racional. No es que tú te pones a pensar y tomas la decisión. Hay gran parte de lo que sucede dentro de ti que se llamaría o sentimiento o intuición de que tú dices, me gusta esto, ni siquiera lo dices, lo sientes, y eso te va llevando hacia adelante. Se llama el llamado por atracción, más que por decisión firme, pensada, discernida, menos a esa edad. Si ahora un joven de 24, 25 años duda de sus decisiones, imagínate si esto hubiera ocurrido en un niño de 10, 12 años, pues es imposible. Yo pienso que es la atracción que también mueve a las personas a seguir un camino. Y yo creo que eso fue lo que, ahora que ya pasan los años y vuelvo hacia el pasado, así lo entiendo. Porque hoy, por ejemplo, para ingresar al seminario, pues tienen ya nuevos mecanismos de diálogo, de entrevistas, de planteamientos, de convivencias. Se le pone más razón, más reflexión. En nuestros tiempos no era así. Era, tú sientes que eso te gusta y sigues adelante. Quiero decirte que hay un detonante y quiero compartir con la gente esto. Yo fui monaguillo desde los 5 años de edad en mi pueblo. Yo hice la primera comunión a los 6 años. Y asistí a la misa todos los días, a las 5 de la mañana, porque en ese tiempo la misa era solo en las mañanas. Y el día domingo también las misas eran en la mañana, era 5 de la mañana y 12 del día. Entonces, yo pienso que es el contacto con lo sagrado que despierta en ti algo que no es totalmente discursivo o reflexivo, sino es esa atracción que yo le llamo hacia el bien, hacia Dios, y no se requiere más que seguir, ¿verdad? Es como un imán en la vida, y yo entiendo que después de tanto tiempo que la misa, la Eucaristía, fue para mí lo principal. Yo cuando me fui al seminario yo quiero celebrar la misa. Ni siquiera entendía lo que es la misión tan amplia que tiene un sacerdote hoy, que tiene dimensiones sociales, que tiene dimensiones evangelizadoras de predicación. Simplemente era el misterio de la Eucaristía. Entonces, fíjese, hablamos desde 5 o 6 años en este caminar, y luego se ordena. ¿Cuántos años tenía cuando se ordena aquel 17 de noviembre? Tenía 27 años. 27 años, es decir, pasaron 17 años desde que usted ingresa al seminario. Ordinariamente aquí en el seminario de Monterrey hablamos de una preparación de 10, 12 años. Sí. Bueno, usted se llevó 17 años. ¿Qué pasa en su familia cuando usted tiene un hermano sacerdote? Sí. Mucho más chico que yo. Pero entonces usted fue el que abrió y que dijo de repente, voy a ser sacerdote. ¿Cuál fue el papel de su familia, monseñor? Mira, sin duda que la distancia pues marca. No es lo mismo estar cerca físicamente que estar lejos físicamente. Pero hay un misterio también en el afecto.
hay un puente invisible de amor, ¿verdad? Y yo siempre lo sentí, que mis papás, aunque no me veían, aunque yo solamente tenía la oportunidad de estar con ellos unos pocos días cada medio año, siempre el vínculo afectivo fue muy fuerte. Y puedo decir, y esto no es detrimento de mis hermanos, que mi mamá sentía un afecto muy grande por mí, siendo que a lo mejor por lo mismo, como eran tiempos intensos de vacaciones, pues en cierta medida un poco se volcaba el cariño, pero tampoco sin dejar de que hubiera exigencias hacia mi persona. Creo que hay siempre este puente invisible del amor que no te garantiza la cercanía física, no porque la gente vive en la misma casa y comparta los mismos espacios, necesariamente se da el afecto. Creo que hay algo, el amor trasciende muros y trasciende territorios. Claro, el ideal es que se den conjuntamente los dos, la cercanía existencial y la cercanía geográfica, pero a veces esto no es posible. En muchos casos no es posible, ni hoy. Hoy hay una gran dispersión de la población y por eso hay que pedir este milagro a Dios de que aunque tengamos que estar físicamente distantes, que nunca se pierda ese contacto interior que es un misterio, que es un regalo de Dios, ¿verdad? Y yo soy el primer maravillado que después de tantos años siempre tuve un vínculo muy cercano, cariñoso, siempre me sentí amado por mis papás a pesar de los años que pasaron, ¿verdad? Y debo decir, monseñor, que hace poquito me tocó por ahí en cuestiones de un medio nos pedía, me ha tocado colaborar con usted desde que llegó. Claro. Y un medio pedía por ahí una fotografía con motivo del Día del Padre, una fotografía de monseñor con su papá. Y me dice Patricio, el seminarista que le apoya, me dice, pues dice don Rogelio que no tiene una foto de él con su papá, tiene una foto de su papá. Esto lo apunto precisamente a razón de lo que usted nos comenta. Uno pudiera pensar, bueno, don Rogelio tiene muchas fotografías, pero había esta distancia física. Mira, te voy a contar, es una circunstancia. Yo perdí mi álbum fotográfico. Válgame. Perdí todas mis fotografías desde la ordenación para atrás, ¿verdad? Inclusive no tengo fotografías de mi ordenación sacerdotal, una que otra que por ahí que tenía algún amigo, pero lo que es mi álbum fotográfico, mi historia gráfica, la perdí, ¿verdad? Y no sé en qué estuvo que se me perdió. Se me perdió hace muchos años. También tú sabes que yo he sido un nómada de la fe, ¿verdad? Porque he vivido en muchas partes, ¿verdad? Y yo creo que la pérdida de la reseña gráfica también refleja mi historia personal, ¿verdad? Yo he vivido en muchos lugares, ya sabes, viví en mi pueblo, en Guanajuato, viví en Querétaro, donde me formé, viví en Italia, donde hice mis estudios, y luego estuve en Michoacán, estuve en Chiapas y ahora estoy aquí en Nuevo León. O sea que he sido un nómada, ¿verdad? Y eso también, pues he perdido vestigios gráficos de mi persona. Sí tuve fotos de mis papás. El día de mi ordenación estuvimos juntos, ¿verdad? Y también con mi mamá y con todos mis hermanos. Pero, pues, desgraciadamente, Dios también me quiso que mantuviera la gráfica en la mente y en el corazón, pero perdí las fotos. Por eso es que no tengo fotos, pero no es porque nunca me hubiera sacado una foto. Mire, qué interesante, porque esos son datos que uno a veces no conoce. Regularmente nosotros vemos a un obispo que anda en una comunidad, que anda en otra. La gente se quiere tomar foto con usted. A lo mejor algunos piensan que es muy regañón porque tiene un semblante muy serio, pero también sonríe, también se alegra. Y usted lo dice, monseñor. Ha vivido en muchos lugares. Cuando lo nombran obispo, primero en Tacámbaro. Sí. ¿Cómo le llega a usted esta noticia? Porque ser sacerdote, raso, vamos a decirlo así, pues anda en las comunidades, tuvo diferentes cargos, pero ya cuando le llega la tarea de ser obispo, de estar al frente de una comunidad
pastorearla. ¿Cómo le llega esta noticia? Mira, quiero regresar un poquito antes de esa noticia. Yo fui 17 años presbítero, nada más. Presbítero. O sea, estudió 17 años y luego 17 años fui presbítero, okay. Y luego ya me nombraron obispo. Yo le doy gracias a Dios que mientras fui presbítero tuve tareas muy variadas y muy importantes en mi vida. Primero fui maestro todo el tiempo que fui presbítero, desde que era diácono hasta que me nombraron obispo, fui maestro del seminario, impartí clases de filosofía y sobre todo de Sagrada Escritura, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la Biblia, con las lenguas bíblicas. Estuve en la docencia, que me encantó, que yo le agradezco a Dios que pude cautivar a mis alumnos en el amor al estudio y sobre todo a las Sagradas Escrituras. ¿Qué hacemos aquí el enfoque? Usted cuando estudia en Roma, precisamente estudié Sagradas Escrituras. Sí, mire, yo cuando me mandaron a estudiar a Roma, yo tenía dos opciones a mi gusto. Yo quería estudiar psicología y quería estudiar Sagradas Escrituras. Mi obispo me dice no, psicología no. Estudia Sagradas Escrituras, estudia Sagradas Escrituras. De todos modos, después, ya ordenado, estudié psicología educativa, no me quedé con las ganas, ¿verdad? Bueno, me dediqué a la parte académica, pero también le doy gracias a Dios que fui párroco. De esos 17 años, fui párroco prácticamente 11 años. Y en dos realidades muy contrastantes, en una zona eminentemente obrera, de las afueras de la ciudad de Querétaro, y luego estuve en una parroquia de clase media. Esto me permitió a mí también saborear los distintos modos de la vida cristiana y que no tienen nada que ver con la cuestión económica, sino que el corazón humano es el mismo y el hambre de Dios es la misma. Entonces, cuando el nuncio apostólico, entonces Girolamo Prigione, me habla por teléfono, me pide presentarme a la nunciatura porque quiere hablar conmigo, yo no sabía realmente para qué me quería, ¿verdad? Pensé que me iba a hacer alguna pregunta sobre la situación de la diócesis de Querétaro, porque estas revisiones se hacen frecuentemente, y cuando llegué me llamó la atención porque lo único que me dice, la primera pregunta que me hace, ¿usted sabe obedecer? Yo le dije, por supuesto, hasta ahorita que yo sepa he obedecido lo que me ha pedido la iglesia. Bueno, pues el Papa Juan Pablo le pide ser obispo de Tacámbaro, ¿verdad? Entonces, por supuesto que no podía negarme. Claro, después tuve la crisis interior de ver mis competencias y mis incompetencias, pero siempre he estado dispuesto a donde me mandan con mis temores, con mis miedos, porque yo no soy una persona arrojada, ¿verdad? Soy más bien mesurado, prudente, negociador. Tú nunca me has visto a mí despotricar, de decir opiniones tajantes, aunque sean ciertas, pero no va con mi modo de ser, que se me ha ido haciendo a lo largo de la vida, y cuando me piden ser obispo lo acepto con muchos miedos, sabiendo de mi incompetencia, sobre todo pues conducir a una diócesis. Tacámbaro es una diócesis muy rural, ¿verdad? Por un lado, me hacía volver a mis orígenes, porque yo soy nacido en un pueblo, pero también el nuevo desafío de las realidades rurales, que ya no son las mismas ni eran las mismas que cuando yo era niño. Cuando yo era niño estaba siempre aquel pensamiento idílico de la belleza del campo y de los pueblos. Cuando yo soy obispo ya es otra realidad en los pueblos de Michoacán, sobre todo porque muchas cuestiones y problemáticas sociales ahí están presentes, pero me sorprende. Eso es lo primero, me sorprende que me nombren obispo. Nunca lo pensé. Por supuesto, ni siquiera podía yo planearlo porque no tenía nada
para hacerlo. Yo cumplía con mi deber, creo que mis tareas las cumplía bien como párroco. Como dices tú, que aunque mi cara a veces parece demasiado seria, creo que jamás he maltratado a nadie, puedo decirlo en conciencia, que jamás he regañado a una persona, ni en la parroquia, ni en la misa, ni nada. Nunca he sido regañón, ¿verdad? Siempre he sido respetuoso de todos. Cuando me despedí de la primera comunidad les dije, a lo mejor cometí errores de pasividad, pero nunca de haberlos maltratado. Y creo yo que cualquiera que vea el podcast de donde quiera que esté, podrá ser testigo de que jamás, ni en la parroquia ni en el seminario, he maltratado a nadie. ¿Por qué? Porque tengo muy en mi mente el respeto a la persona humana, ¿verdad? Que las maneras de corregir tienen que ser razonables y lo que corrige es el cariño, nunca el coraje, ¿verdad? Incluso usted siempre ha dicho, monseñor, el ABC de la pastoral, el saludo y la sonrisa, que a usted le caracterizan. De Tacámbaro lo envían a Tapachula y luego de Tapachula a Tuxtla Gutiérrez, en donde le toca ese cambio de diócesis a arquidiócesis. Y entonces las tareas de un arzobispo pues siguen siendo las de un obispo, pero con un poquito más. Exacto. ¿Cómo vive este proceso hasta llegar? Bueno, vámonos ahí hasta este paso de estar en una diócesis y de repente le dicen, bueno, ya no solamente obispo, sino ahora arzobispo. Mira, primero el cambio de Michoacán a Chiapas, pues era un cambio serio. Chiapas es bellísimo, la gente, como decimos, es un encanto. Yo siempre he estado contento donde quiera, ¿verdad? Y en Chiapas estuve feliz. Pero me mandan una realidad nueva en la frontera con Guatemala, el tema migratorio, las dificultades que pasa la gente para llegar a Estados Unidos. Me toca tocar ese dolor humano en Tapachula. Y luego me mandan a Tuxtla, primero como obispo. Yo llegué como obispo de Tapachula, solamente estuve 3 años en Tapachula, me mandan a Tuxtla a los 3 años. Y ahí estando en Tuxtla, la conferencia episcopal solicita al Papa Benedicto que se hagan 4 nuevas arquidiócesis en México, que fueron Tijuana, Tulancingo, León, Guanajuato y Tuxtla Gutiérrez. Fueron 4. Y al decretarlas el Papa Benedicto, automáticamente siendo obispo pasa a ser arzobispo. Para mí era muy familiar el tema porque era ser arzobispo de Chiapas, que gracias a Dios conocía, quería y había una muy buena relación. ¿Cuál es la tarea de un arzobispo? Es animar la comunión de los obispos con el Papa. En aquel tiempo el Papa Benedicto y posteriormente ya cuando vine para acá fue el Papa Francisco, pero estuve ahí, fue como arzobispo en Chiapas era el Papa Benedicto. Es animar que los obispos estén en comunión con el Papa. Esa es la tarea de un arzobispo. Y creo que fue siempre un camino muy fácil porque yo estaba con 2 obispos pues de alta calidad moral y alta calidad pastoral. El que ahora es cardenal, Felipe Arizmendi, estaba en San Cristóbal, y Monseñor Leopoldo González, que hoy es arzobispo de Acapulco, pues eran los otros 2 colegas con los que compartía la pastoral, además de que estaba en ese tiempo de obispo auxiliar de San Cristóbal, Monseñor Enrique Díaz, y posteriormente fue auxiliar en Tuxtla, José Luis Mendoza. Entonces, es una tarea muy bonita la del arzobispo, porque es coordinar, animar y trabajar juntos, como ahora me toca acá en una arquidiócesis aquí mucho más grande. Aquí abarca todo Tamaulipas, casi la mitad de Coahuila y todo Nuevo León, ¿verdad? Porque hace 10, casi ya 11 años, de repente le dicen, bueno, pues ya, misión cumplida, ahora la arquidiócesis de Monterrey, es decir,
en el otro extremo y en una realidad, como usted lo dice, totalmente distinta, del sur del país al norte del país, y llega usted a esta arquidiócesis de Monterrey el 5 de diciembre del 2012 y empieza entonces un trabajo en una realidad totalmente distinta. ¿Cómo fue para usted el vivir este cambio? De alguna manera, pues había ido viviendo en espacios quizá más tranquilos, ciertamente, o lo pondría entre comillas, a de repente llegar a una ciudad donde ya la frontera no es Guatemala, sino Estados Unidos. Sí, cada cambio me ha obligado a reiniciarme, ¿verdad? Es necesario, como pasa con las computadoras, reiniciar, que fue una palabra del Papa Benedicto. Tenemos que volver a comenzar, decía él, y comenzar desde Cristo. Y yo lo aplico también cuando tenemos estas misiones que nos va dando la Iglesia. Te obligan a reiniciarte, porque tienes que tener una mirada nueva, un sentimiento nuevo, ser consciente que estás ya en otra realidad, con otras personas, que no hay paradigmas que se puedan repetir, que no es lo mismo servir en Michoacán, servir en Chiapas o servir en Nuevo León. Y que esta arquidiócesis tiene un gran desafío, que es una gran metrópoli, ahorita ya de ser de más de 5 millones, lo cual implica una nueva manera de plantearte la misión con los extremos que hay en una realidad urbana, donde está la pobreza y la riqueza, las oportunidades académicas y también la ignorancia o las imposibilidades de estudiar. Esto a uno como arzobispo, como obispo, lo pone en esa tarea de puente. Nos toca puentear la realidad, generar corresponsabilidad. Yo jamás hablaré mal del que tiene, del rico, porque no tengo por qué hablar, pero sí me toca animarlos, y lo hago, a que volteen a mirar el Monterrey, el Nuevo León pobre, que necesita oportunidades para crecer, para desarrollarse. Hoy precisamente estuve en una reunión sobre lo que significa la movilidad social, que debemos de propiciarla y animarla, que nadie se sienta determinado a vivir de una manera, sino que todos tienen derecho a un desarrollo humano integral. Entonces aquí, al llegar a esta nueva realidad, pues tenía miedo, por supuesto. Te voy a decir que nunca he sido acomplejado, ¿verdad? O sea, no me apantallo con las realidades, y no por soberbia, sino porque sé que cada quien tiene su tarea, y que yo tengo una tarea que me compete a mí como arzobispo, y otros tienen otras tareas, los académicos, los empresarios, y mi tarea pues es esta pastoral. Y tú has visto cómo me he dejado ayudar, porque llama la atención que tengo 7 obispos auxiliares, ¿verdad? Lo que no es común en una arquidiócesis. ¿Y por qué yo he pedido al Papa Francisco esta ayuda? Porque sé que la necesito, que estas realidades rebasan a cualquier persona, que hoy tenemos el desafío de estar cerca de las comunidades, que un servidor como obispo sería imposible hacerlo. Entonces, creo que esto me ha obligado a hacer una estructura de misión en la que colaboremos muchos, porque también tenemos los vicarios episcopales, los decanos. Es una arquidiócesis grande, y creo que está orgánicamente constituida, que no hay desorganización, aunque pareciera, como toda ciudad, compleja, difícil, y que a veces falla una cosa, a veces falla la otra, pero al llegar aquí sentí el desafío. Lo dije en la arena, que venía y me subía a un tren que iba a alta velocidad. Oiga, y esto es interesante, monseñor, porque quienes estamos cercanos a usted, pues vemos que trae una agenda saturada,
y luego además pues es presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, ya en el segundo periodo, está ya en el último tramo, estuvo también en el CELAM, ha tenido otras responsabilidades, ha sido administrador de algunas diócesis, y todo esto es carga de trabajo, porque entonces, ¿dónde anda Monseñor? Pues administrando una diócesis en el CELAM o en el Vaticano. ¿Cómo es el día a día de Monseñor Rogelio? Mira, desde luego, he aprendido a que no me preocupe por el mañana. El mañana queda registrado en la agenda y no puedo estar preocupado de lo que voy a hacer dentro de 3 días. Para mí, vivir plenamente cada día. Las palabras de Jesús en el Sermón de la Montaña me han impactado en la vida. Dice Jesús, a cada día le basta con su propia preocupación, ¿verdad? Es decir, cada día tienes que vivirlo intensamente. Creo que tengo una agenda bastante densa, pero Dios me ha permitido tener salud y poder descansar cuando duermo. Una buena digestión y un buen sueño creo que son la clave para poder servir. Yo le doy gracias a Dios que, no obstante que he vivido en zonas higiénicamente difíciles, mantengo la salud. A algunos le llama la atención de que bajé de peso, 35 kilos menos, pero fue por una dieta. Y yo hasta ahorita no tengo problemas de diabetes, no tengo problemas de alta presión, porque tengo gozo de salud. Esto me permite servir. Yo siempre doy gracias a Dios que la salud es el mejor instrumento para servir a la gente, mientras Dios te la concede y poniendo todo lo que está de parte. ¿Cómo es mi esquema de una jornada? ¿Verdad? ¿Qué elementos constituyen mi jornada? Primero, todos los días hago ejercicio. Siempre camino mínimo 9,500 pasos, perfectamente registrados en mi teléfono. ¿Esto lo hace afuera de su casa o en alguna donde caminata? se pueda, Okay. ¿no? Donde se pueda. A ver, en una caminadora, en el patio, cuando estoy en el aeropuerto camino. Cumplo siempre esa tarea. Tengo periodos de 180 días sin interrumpir los 9,500 pasos. Es un elemento. El segundo elemento es también la disciplina para rezar. Si no fallo en la caminata, no puedo fallar en la oración. Aunque a veces tengo recorridos muy complicados cuando se hacen al avión, cuando sales de la rutina de la casa, también el momento de oración. El que no debe fallar es la oración matutina, porque es la que te abre la jornada. Te pones en manos de Dios. Ese es el segundo elemento. Tercer elemento es que siempre celebro la Eucaristía, salvo que pasaran las 12 horas sin poder hacerlo. Por ejemplo, en un viaje a Europa pues es imposible, pero siempre la Eucaristía. Si no voy a una comunidad parroquial, en mi casa tengo una capilla. Como obispo tengo ese privilegio de tener una capilla privada. Allí celebro siempre la Eucaristía con las personas que trabajan conmigo. Y luego, pues, aparte de eso, es atender la agenda, que puede ser visitar parroquias, que puede ser entrevistas. Es un programa muy, muy distinto. Dedico también siempre un rato a ponerme al día de lo que está pasando, ¿verdad? Veo mis redes sociales, estoy al pendiente de por dónde andan los gustos de la gente. Quiero saber qué es lo que la gente ve en su celular, en la televisión, porque eso también pues, te hace ver hacia dónde camina la sociedad. Entonces es una jornada más o menos así. A veces sí me siento cansado porque no tengo periodos estrictamente vacacionales, salvo cuando voy a visitar, por ejemplo, a mi familia, porque también le dedico el tiempo suficiente o necesario a visitar a mis hermanos. Y tengo un hermano que vive en Estados Unidos ya muy grande de edad. Lo visito cada año 3 días, ¿verdad? Porque es un deber también humano de
de estar cerca de los tuyos. Entonces, mi jornada tiene luego estudio todos los documentos de la iglesia. Tengo 3 o 4 libros que no termino de leer, pero que los tengo ahí. Ahí los llevo poco a poco. Antes tenía mucho tiempo para leer. Ahora, pues, materialmente no puedo. Pero, por ejemplo, aprovecho mucho el vuelo en el avión para leer, también para descansar. Oiga, y un obispo también confiesa, claro, también celebra misas, comuniones, bautizos, matrimonios. Monseñor, si hiciéramos un viaje en el tiempo, aquí nos gusta llegar a este punto en el podcast. Imagine usted que hiciéramos un viaje. Actualmente tiene 72 años, que cumplió el 24 de enero sí. Estamos en el año 2023. Imagine que viajáramos hacia atrás y se encontrara con Rogelio Cabrera de los 10 años. ¿Qué le diría? ¿Qué me diría a mí mismo? ¿Qué se diría a usted mismo? Después de haber recorrido pues 62 años Así más. Es. ¿Verdad? Yo me diría que fuera siempre como he sido. Estoy contento con mi pasado, ¿verdad? Mi niñez transcurrió en las zozobras de todo el mundo, pero yo creo que tuve unos 10 años muy, muy feliz. Yo me diría, sigue siendo como eres, ¿verdad? Yo sé que muchas cosas tengo que corregir en mi vida. Hay cosas en las que no puse el empeño que debía haber puesto, que pude hacer más, que pude ser más corresponsable, pero fundamentalmente el rumbo de mi vida, yo le diría, qué bueno que vas a entrar al seminario. ¿Verdad? Esto sería lo que... el mensaje. Monseñor, actualmente vivimos tiempos complejos y a veces es una frase que escuchamos recurrentemente, pero ¿cuál es la visión que usted como obispo, como pastor de la iglesia, cuál es la visión que tiene? Porque luego estamos en estos tiempos complejos con la desesperanza, con el desánimo, vemos cómo se fracturan las relaciones en todos los puntos de amistad, de noviazgo, de matrimonio, las familiares. ¿Qué nos espera, Monseñor? ¿Cuál es la visión? Yo tengo una mirada siempre muy positiva. Los tiempos son bellos siempre, ¿verdad? La historia es bella. Como decía Jesús en sus primeras palabras que dijo, el tiempo se ha cumplido, el kairos, la oportunidad. Y creo yo que todos los tiempos son oportunos, porque Dios está en medio de nosotros, ¿verdad? Él sigue haciendo historia salvífica. Yo escribí un artículo sobre Dios camina en la ciudad, Cristo camina en la ciudad. Con todo lo que la ciudad tiene hoy de problemas, soy consciente de la violencia extrema que se está viviendo en nuestro país, del grave sufrimiento de las familias, de los que han perdido seres queridos, de lo que fue la pandemia. Mi mirada no se cierra ante el dolor humano, pero al mismo tiempo yo creo que los tiempos son bellos para construir, para mirar hacia adelante, para generar esperanza. Decir, para Dios nada es imposible. No soy caótico, aunque parezca que haya un caos, pero no soy caótico. Creo que el mundo es bello, que la estética del mundo no se borra por lo negativo que hay, que esta creación, con todo y que la hemos golpeado, tiene esa capacidad de reponerse y desde luego pues con la corresponsabilidad nuestra. Yo soy entusiasta y siempre me escucharás que hablo bien de la historia. Cuando voy a las cárceles no pierdo la esperanza de que Dios pueda tocar el corazón humano, de que el que se equivoca pueda cambiar, que pueda ser mejor.
Ese es como mi sentimiento de tengo mirada buena. ¿Te acuerdas que siempre he dicho que la mirada de un cristiano tiene que ser misericordiosa? Es decir, tenemos que mirar con comprensión todo lo que está pasando. También el malvado requiere una mirada misericordiosa. Oiga, monseñor, pues yo le agradezco mucho que nos haya compartido un poquito de su testimonio, de su vida. Agradecerle también porque, como ya lo decía, pues me ha tocado desde hace casi 11 años, bueno, todavía 10 años y medio, que llegó usted aquí a esta arquidiócesis de Monterrey. Yo recuerdo que me tocó por ahí andar en la cobertura y siempre lo he dicho, creo que no se lo había dicho a usted, pero siempre les he comentado a los sacerdotes, a los laicos que nos toca estar, les digo, a mí me encanta estar en las juntas con Monseñor porque siempre aprende uno algo. Y efectivamente no es solamente la parte técnica, vamos a decirlo así, del tema que se ve, sino siempre ese aporte, esa mirada, como usted lo dice, misericordiosa y de esperanza. Yo le agradezco mucho por eso. Gracias. Por compartirlo además con todos quienes estamos cerca y por compartirlo con la gente que nos ve en este podcast para que conozcan un poquito más de Monseñor Rogelio Cabrera López, arzobispo de Monterrey, siempre activo, pero que también pues ha tenido estos momentos de decisiones puestas siempre en la mirada misericordiosa de Cristo y en esa fe que no solamente lo comparte, sino que lo vive, la vive esa fe, Monseñor. Gracias, te agradezco y también a todos los que nos harán el favor de ver este podcast, pues decirles que de parte mía hay afecto y si algún error cometo o he cometido, soy consciente que debo cambiarlo y que si alguien he ofendido, porque uno también ofende sin querer, pues pido perdón porque ha sido una falta anónima, ¿verdad? Pero yo creo que sobre todo pues yo les pido caminar juntos hacia adelante y a perdonarnos y a no voltear atrás. Recuerda aquella historia de la esposa de Lot que estamos leyendo en la misa en estos días, que se convirtió en una estatua de sal, ¿verdad? Por mirar el pasado y no mirarlo bien. Dos voltearon, Lot volteó a ver lo que pasó y le dolió. La esposa no supimos cuál fue su mirada y se convirtió en estatua de sal, ¿verdad? Entonces, ver nuestro pasado nos hace mucho bien, pero siempre que lo miremos con los ojos de Dios, porque cuando los miramos con los ojos de Dios, nuestro pasado es indulgente. Y aprendemos. Claro. Y crecemos. Exacto. Porque si no, hay muchos que van volteando hacia atrás nada más y se quedaron estancados. Exacto. Monseñor Rogelio Cabrera López, muchísimas gracias por acompañarnos. Y antes de hacer la despedida y aprovechando para quienes nos vean o nos escuchen, pues yo quisiera que nos diera su bendición. El Señor los bendiga, los guarde de todo mal, los lleve a la vida eterna, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes también que nos acompañaron en este episodio de Cuarto Piso, donde cuentan las historias, hoy con la presencia de Monseñor Rogelio Cabrera López, arzobispo de Monterrey. Agradezco a mis compañeros David Martínez y César Coronado, de aquí del staff de Base 3 Estudio, pero principalmente gracias a ustedes que nos ven o nos escuchan en cualquiera de las plataformas en las que estamos. Soy Armando Cavazos y les recuerdo que lo mejor de la vida es tener la oportunidad de vivirla. Dios nos bendice a todos. Cuarto Piso, donde cuentan las historias.